Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión vamos a hablar de los avisos que se presentan a la Secretaría de Economía, particularmente a través del portal que administra la propia Secretaría, el PSM, que es Publicaciones de Sociedades Mercantiles. Este portal pues nació en 2014, mediados de 2014, inició su operación en la segunda mitad de 2015 y pues bueno, para su creación se modificaron diversos ordenamientos mercantiles pues para hacerlo congruente con todas estas publicaciones que se tienen que subir a este portal. Algunas son obligatorias, otras son opcionales y pues vamos a ver todos los efectos de hacer o no hacer las publicaciones que señala la legislación mercantil para las personas morales, particularmente para las sociedades mercantiles que tienen que subir esta información. Vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, no sin antes agradecerle su presencia y su apoyo generoso para la realización de este programa. Nos acompaña en esta mesa el maestro en Derecho, Fernando Javier Moreno García. Maestro, bienvenido a esta su casa. Muchas gracias, muy amable, maestro. Pues si le parece, maestro, iniciamos con nuestro tema del día de hoy, el portal que administra la Secretaría de Economía, el de publicaciones de sociedades mercantiles. Yo creo que empezaríamos por dar la dirección electrónica, porque luego ni siquiera se conoce esta dirección, ¿no? Entonces, esta dirección, para quienes no están familiarizados con ella, es www.psm de publicaciones de sociedades mercantiles.economía, la administra la Secretaría de Economía.gov.mx. Entonces decíamos antes de entrar a la pausa, nace con un decreto de 2014, pero si quiere empezamos antes de la publicación del decreto. ¿Por qué nació? Pues no tiene tantos años, ¿no? O sea, digo, si ya cumplió más de 10 años, bueno, va a cumplir 10 años en operación, ya cumplió 10 años en operación, pero pues no son tantos considerando que tenemos el registro público de la propiedad, el registro, otro tipo de registros, y pues también quisiéramos saber si este es un registro o tiene los mismos efectos que, por ejemplo, otro tipo de registros públicos que se manejan en el país. Coméntenos, por favor, sobre esto. Efectivamente. Afortunadamente, durante mucho tiempo nosotros hemos venido desarrollando la tecnología a nivel gubernamental y esta tecnología ha hecho que se hayan creado plataformas desde hace muchos años. Estas plataformas han tenido como efectos pues ciertos portales que principalmente han sido de gobierno, pero actualmente tenemos portales en todo el gobierno federal y local. De hecho, actualmente están haciendo esfuerzos por que los notarios tengan un portal, los notarios estatales, un portal ligado a todos los actos notariales que hacen en los diversos estados de la República. Se crea este decreto desde 2010, ya tenían la idea de crearlo. Sin embargo, en 2014 ya nace el decreto con un término resolutorio de un año donde se va a crear un portal y se va a manifestar en el artículo 50 bis del Código de Comercio, donde establece que ese portal es un portal de un sistema electrónico donde se van a poder registrar todas las cuestiones de sociedades mercantiles. No obstante, nosotros ya teníamos un registro público de la propiedad y del comercio. Y ese registro público depende de la Secretaría de Gobernación también, pero además depende del Ejecutivo Federal. El registro público de propiedad y comercio tiene como objeto el registro, la anotación y obviamente realizar un acto de comercio que puede ser afectado en el dominio o puede ser afectado en el derecho real. Y entonces puede ser aplicado tanto en derecho civil como en derecho mercantil. Y en el portal del PSM es un portal que nada más vamos a hacer de actos de comercio. El artículo 16 y 18 del Código de Comercio nos establece qué es lo que debemos y no debemos de registrar o no registrar. Entonces nos hace una distinción. Este portal va a ser potestativo para las personas físicas con actividad empresarial, pero obligatorio para las sociedades mercantiles, es decir, personas morales que tengan como actividad principal la actividad mercantil. Y esto no nada más sujeta a la ley de sociedades mercantiles, sino hay otros tipos de empresa que surgen de otros tipos de leyes, como la ley
de banca, como la ley de mercado de valores, con lo que serían los proyectos de inversión bursátil, como serían las sociedades, la sociedad anónima simplificada, como sería la comandita simple en acciones, etcétera. Todo tipo de empresas que de alguna manera su naturaleza es mercantil y tienen que desarrollar actos de comercio. Sin embargo, muchas empresas, al ser creadas, se crean con sus estatutos, van con el notario, les ponen un formato, se llenan el formato y dentro del formato de las cláusulas establecen en ocasiones pues cláusulas que son de la sociedad anónima. No se define bien cómo se va a organizar, cómo se va a llevar la asamblea, quién va a tomar las decisiones. Entonces, supletoriamente marca. O traen esa cláusula, ¿no? En lo que sea omisa se van a aplicar las disposiciones de la sociedad anónima, ¿no? Y por ende les va a aplicar este registro, el registro del PSM de las sociedades mercantiles. Entonces tenemos un registro que es el registro público de la propiedad del comercio, donde se van a registrar en la parte de la propiedad todos los bienes, ¿sí? Bienes de actos traslativos de dominio que sean modificación, extinción, por ejemplo. Compro una casa, hipoteco una casa, un mandamiento judicial donde me hacen un embargo, pero puede ser tanto privado como público. Y en la parte del comercio va a ser actos de comercio que podrían ser contratos, que podrían ser cambio de propietario, podría ser que una propiedad la voy a dar como en garantía, podría ser que una propiedad voy a escindirla, otra voy a fusionarla, etcétera. Hay miles de actos de comercio. La constitución de las sociedades mercantiles, ¿no? Efectivamente, y ahí nos habla que en el artículo 18, efectivamente, que hay unos actos que son netamente obligatorios de todas las sociedades mercantiles, que serían 5 principalmente, que sería la constitución, que es básica, la segunda que sería la fusión, la escisión, la transmisión, es decir, transmisión de dominio, sea total o parcial, o en dado caso todos los actos de asambleas, de decisiones que tengan como objeto una modificación sustancial en la parte económica u operativa de la empresa. Y entonces ahí tenemos el primer lineamiento de qué podría ser obligatorio para registrar y que lo demás podría ser potestativo o voluntario si así lo deciden los socios de la asamblea, que se publique algo, porque si un socio dice no, yo no quiero que se publique, a lo mejor no quiere que se publique el reparto de utilidades porque sabe que los trabajadores le van a cobrar el reparto de utilidades y a lo mejor él lo tiene los que dividendos, hacer, los dividendos, por ejemplo, pero él sí lo va a hacer en el registro público del comercio. Y aquí a lo mejor él podría decir que no se publiquen aquí, pero al final de cuentas un trabajador va al registro y como es público, es para cualquier persona, entonces él podría darse cuenta cuánto hubo de ganancias y con ese va a ser un documento que le va a servir al trabajador para poder decir, oye, no me repartes bien las ganancias, no diste el dinero a reinvertir o simplemente no hubo una congruencia. Que ahí hay un procedimiento además laboral, ¿no? En el sentido de que se entrega la declaración anual a los trabajadores y ellos pues revisan el proyecto de reparto y si están de acuerdo o no, que la base en principio es fiscal, ¿no? Así es. Y entonces muchos de estos actos de comercio que realiza generalmente las empresas con actividad mercantil, porque hay muchas empresas, hay 40 y tantas empresas, pero no todas son de actividades mercantiles, unos son de actividad lucrativa, otros son de participación mixta, las de participación pública y privada, otras son simplemente como sofoles y cifoles. Entonces las que tienen actividad mercantil van a tener que registrar no solamente en el código, en el registro público de la propiedad del comercio, porque es una obligación que señala el artículo 16, sino que además van a tener que registrar en esta nueva herramienta en el sistema electrónico. Dirán unos, bueno, es que esta es una doble carga y nuevamente no, al revés, no es una carga, es un beneficio para la empresa. ¿Por qué es un beneficio? Porque antes teníamos que gastar para esas publicaciones, como marcaba antes la ley,
que teníamos que pagar en un periódico de mayor circulación, teníamos que pagarlo en el Diario Oficial de la Federación, que teníamos que ir a la alarma si no queríamos que se publicara o que nadie supiera, ¿no? Sin embargo, ahora esto nos ahorra dinero y además tenemos focalizado en un lugar donde nosotros podemos ir a acudir para saber información de la empresa y saber cómo está la estructura de los socios y quién es el socio mayoritario, ese que va a ser el controlador, y cómo se están haciendo los pagos, las asambleas. Eso es la gran ventaja y es gratuito. Es cierto, no podemos generar y el gasto se tenía antes porque se tenía que pagar ese gasto. Ahora va a ser más gratuito, va a ser menos costos para la empresa. No voy a tener que mandar a una persona a que físicamente tenga que materializarlo. Y también, bueno, el problema que siempre hemos tenido en la vida, todos los que manejamos empresas, es que principalmente creemos que nos están fiscalizando por todos lados, ¿no? Y que esos datos pues, se van a vincular con los datos, y efectivamente se vinculan y se van a vincular. Simplemente para poder tener estos datos, esta página, yo tengo que darme de alta como representante legal con los datos de la persona moral, y eso ya lo hice cuando fui a sacar mi firma, ¿no? Mi firma. Tuve que vincular los datos de la empresa con el mío. Obviamente, si cambié el representante legal, tengo que hacer la modificación de que hubo un cambio de representante legal para que yo pueda abrir el portal, y del portal como representante legal yo pueda empezar a publicar, a cambiar algunos errores que haya tenido, a verificar información. Pero como yo no lo puedo hacer todo, porque no puede ser que el representante legal haga todo, pues tengo que autorizar. Pero eso es operativo, ¿no? Operativo. Y tengo que autorizar en ese portal a personas que se van a llamar usuarios, pues que van a tener usuarios que van a estar debidamente registrados. Pero la e-firma es la del representante legal. La ¿no? del representante legal, que siempre debe estar ligada con la persona moral. No sería representante legal tecnológicamente hablando. Sí, porque muchas empresas cambian muy rápido de representante legal. Y a veces no hacen el cambio de la e-firma. Efectivamente, y cuando quieren hacer la publicación, le dicen, ¿y usted quién es? Sí, ¿no? hay varias cosas en ese sentido. Bueno, ya existían estos avisos, estas publicaciones, nada más que efectivamente, pues lo que decía la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio, es que las publicaciones se hacían en los diarios de mayor circulación o diarios de circulación nacional, y era un lío, ¿no? O sea, de a ver dónde publicábamos, ¿no? Efectivamente, al concentrar esto, pues es muy útil para la autoridad, es muy útil para los accionistas de una empresa, para cualquier tercero interesado en la vida de la empresa, enterarse de qué actos corporativos está llevando a cabo la empresa, y para eso esta herramienta pues es vital, ¿no? Incluso en cuestiones de control interno, ¿no? Saber si la empresa pues es una empresa que cumple, que presenta, que existe en el mundo mercantil, porque a veces pues es muy fácil crear empresas de papel y todo eso, pero de tener alguna idea más o menos de la realidad de la operación de la empresa, pues sirve también este tipo de herramienta, buscar, porque es información pública, buscar a la empresa en la cual estamos interesados como un potencial proveedor, un potencial cliente, pues qué tan sana es, qué tanto cumple en materia mercantil, qué tanta información existe sobre ella. Probablemente hasta encontremos sus estados financieros publicados y podemos ver su solvencia económica, en fin, una serie de cosas qué tan viable es económicamente, ¿no? Entonces podemos ver una serie de datos que nos pueden interesar. Inclusive nosotros podemos implementar esas búsquedas como parte de nuestro control interno para conocer a nuestros clientes y proveedores en un mundo donde se desconfía de todo, ¿no? Y de la existencia de las operaciones y demás. El hecho de poder estar allegándonos esta información pública, formar un expediente de clientes, proveedores y terceros de interés para la empresa, pues de alguna manera nos ayuda a defendernos, por ejemplo, contra la autoridad fiscal, cuando pueda dudar de la realidad de las operaciones o de que la empresa exista, etcétera, ¿no? Entonces, pues, mira, aquí me allegué de todos estos elementos, y estos son elementos de información pública que está administrada por el gobierno federal, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Entonces, nace este sistema
y se concentra todo ahí, ¿no? En Se ese concentra caso. todo. Y son 18 avisos más otros tantos, ¿no? Pero de entrada son 18 apartados que pueden o tienen que alimentarse dependiendo de en qué situación y qué tipo de sociedad seamos y qué acto realicemos, etcétera, ¿no? Pero son 18 de entrada avisos, pero no es lo único. Hay más en esta página, desde facilidades para liquidar una empresa. Hay un apartado especial para las sociedades por acciones simplificadas que no está dentro de estos 18 avisos que presentan las sociedades mercantiles. Entonces es una página que tenemos que tener presentes, pues cualquiera que maneja una sociedad mercantil, ¿no? Una sociedad mercantil, o que, como usted lo menciona, no es que sea una sociedad en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero se rige por disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y entonces, pues ahí caeremos muchos, ¿no? En ese caso. ¿Qué importancia tiene? Bueno, obviamente hay actos que son opcionales y actos que se tienen que subir, y hay actos que son obligatorios. ¿Qué importancia tiene cumplir con estas obligaciones? Puede no haber una sanción económica por no cumplirlas, o al menos no inmediata, pero ¿qué pasa si no se suben estas publicaciones estableciendo la ley mercantil, algún ordenamiento de carácter mercantil, que tengan que hacerse esas publicaciones? ¿Cuáles serían las consecuencias? De hecho, las sanciones ya están establecidas en el código, desde apercibimiento, multas, etcétera. Sin embargo, la autoridad el Código de Comercio. En el Código de Comercio, y también se reflejan en el Código Fiscal. Sin embargo, la autoridad no ha tenido el deseo, o no ha podido, o ha omitido un poco el poner esas sanciones, así un poco más laxa. Quizá por el poco tiempo, ya sé que son 10 años, pero por el poco tiempo que lleva esto. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que actualizar una empresa, nosotros tenemos que dar de alta todos los actos de comercio y las operaciones que tengamos, contratos, que tengamos que realizar, actos de traslativos de dominio o afectación o gravamen. Cuando yo voy al registro público de la propiedad, le solicito al notario, y el notario va a solicitar una inscripción, y esa inscripción es inscribir algo en el registro. Y eso me va a dar como consecuencia de la inscripción una anotación, y la anotación significa, vas a registrar un contrato, características del contrato, características del inmueble, todos los datos que refieren. Entonces, la inscripción nada más dice un contrato, pero las anotaciones son todo lo que va a tener. Generalmente en las anotaciones yo llego, por ejemplo, a decir, pues vine porque vengo a cobrar, no me pagó esta empresa, y hago un embargo precautorio. Y entonces en la anotación se dice, el inmueble está afectado en un embargo precautorio. Y por lo tanto, eso se va a anotar en el registro público de comercio. Y ese acto que yo ya hice en un proceso judicial, le puedo, como empresa, si yo fui en la empresa que embargué a la otra empresa, la puedo poner dentro de este sistema de sociedades mercantiles. Por supuesto que le va a afectar, porque el que lea eso y digan, oye, esta empresa no está pagando, entonces va a ser una información muy importante para saber si continúo con esa empresa o no continúo. Sin embargo, las publicaciones están clasificadas en 18 apartados, ¿no? O sea, así es. ¿Dónde se vería? Y no está en este tipo de cuestiones. ¿Dónde podríamos consultar, por ejemplo, eso como usuarios, como público? Como público, generalmente vamos al registro público de comercio. Y ahí sí vamos a ver todos los gravámenes que son temporales de un inmueble. Y acá en este apartado, en el portal, vamos a encontrar los actos de comercio con un título, con un pequeño resumen que no va a exceder más de un byte. Para ponerlo, si exceden más, hay que dividirlo en 2 o 3. Lo ponemos y entonces la gente lo puede leer. ¿Para qué me sirve? Pero no va a estar en uno de los 18 apartados, porque no cae en ninguno de esos, ¿no? No va a estar en ninguno de esos, pero yo ya puedo saber dónde voy a encontrar sus registros, ahí o en el registro público de la propiedad del comercio. Que sería más bien, este caso. En este caso. Bueno, entonces tengo que hacer los registros forzosamente. Sí. Digo, por ejemplo, ahora como estamos en todo este tema del compliance y del control interno en materia jurídica y cumplir con todas las disposiciones legales, pues esta es una información de carácter público.
¿Qué pasa, por ejemplo, si se distribuyen dividendos y no se publica el acta de asamblea en donde se decretaron, por ejemplo, suponiendo que tenga que hacerlo, o no se publican los estados financieros de donde provienen? La autoridad fiscal podría, a lo mejor se hizo el acta de asamblea general ordinaria porque esa pudiera ser el acta con la que tendría que decretarlos en el acta de aprobación de resultados que se hace año con año. La autoridad fiscal a veces ha desconocido decretos de dividendos porque falta el cumplimiento de algún requisito en materia mercantil, pues desde que esté el libro de socios y accionistas actualizado, desde que estén los estados financieros aprobados, que estén los estados financieros, que estén las actas de asamblea y que los accionistas hayan reunido y hayan hecho un acta donde dice que aprobaron los estados financieros y las utilidades que vienen en ellos. Si no se cumple con todo esto, algunos de los actos de los cuales que acabo de citar pudieron haber pasado por el portal de publicaciones de sociedades mercantiles, desde decir quiénes son los dueños de las acciones, cuándo se constituyó la empresa, etcétera. Si no se cumple con alguno de estos, los estados financieros en algunos casos, la autoridad fiscal podría decir, sabrá Dios qué es eso, pero el decreto de dividendos no es, porque no se cumplieron todas las formalidades para tal efecto. Yo puedo desconocer ese acto jurídico. Podría ocurrir, llegar a tal nivel la reacción, por ejemplo, de un tercero, en este caso la autoridad fiscal. Sí, el tercero podría, digamos, el acto tendría una nulidad relativa. ¿A qué me refiero con nulidad relativa? Que si es subsanable, no hay problema, se presenta y se va a subsanar. Pero si la afectación es de tal manera grave, sí podrían desconocer y decir, no, pues es que no cumpliste esa acta que dices que dividieron y que repartieron, pues para mí es una simulación de actos jurídicos, y entonces es cuando yo digo que está vinculado, porque aquí los sujetos son el representante legal, el usuario acreditario, ¿cómo se llama? El comisario, y lo último, los servidores públicos. Se entiende servidores públicos todos aquellos que están relacionados con este tipo de actividad, y este tipo de actividad está Hacienda, está la Fiscalía de Servidores Públicos, está la unidad de delitos, la inteligencia financiera, y entonces, dado caso que ven que las autoridades fiscales locales, y si ellos ven que yo estoy realizando un acto que parece una simulación jurídica, que lo dice el Código Penal Federal, artículo 111, que es una simulación de actos para obtener un beneficio en perjuicio de alguien, que este sería el tercero, que sería Hacienda, pues podrían darle en vista también al Ministerio Público. O sea, sí podría pasar algo más grave, ¿no? O sea, los procedimientos de auditoría del fisco o incluso los de los auditores externos, o incluso internos, a veces, pues no han llegado a veces, no llegan a veces a ver todo este tipo de requisitos de los actos, ¿no? Que tengan que se cumpla con todo en este sentido. Y bueno, ¿para qué nos vamos más lejos? El comisario, ¿no? El comisario pues tiene la responsabilidad de vigilar. Y él sería el primero que tendría que estar al tanto de que pues, se hagan las convocatorias a las asambleas, que se suban las convocatorias al portal de publicaciones mercantiles, que si hay cambio de accionistas se dé aviso a la Secretaría de Economía, en su caso publicar su informe anual y los estados financieros, por citar solo algunos, ¿no? De los más comunes. Si el comisario, pues es un comisario de papel, como muchos que a veces ni siquiera nos acordamos de quién es el comisario, y ahí anda uno luego, ¿quién es el comisario? Oye, que necesitamos al comisario. A ver, vete a las actas a buscar a ver quién es el comisario, ¿no? Porque pasa mucho, ¿no? Sí. Pasa mucho en ese caso. ¿Qué responsabilidad tendría? Él tendría que estar vigilando que se cumpla todo esto, ¿no? Por supuesto, al ser comisario, como bien lo dices, ellos tienen la obligación de ver que la normatividad, la transparencia, el funcionamiento y los recursos vayan asignados a donde va todo. Sin embargo, dentro de sus obligaciones es la publicación. Tan es así que en la publicación, en este sistema, lo ponen como un tercer sujeto, el sujeto que va a llevar su acta de asamblea, su acta ordinaria y extraordinaria, donde va a decir, bueno, yo soy el comisario y aquí tengo el poder, y por lo tanto
Si algo no está publicado, lo tengo que publicar yo porque yo soy el responsable. Y a ser el responsable, sería un responsable solidario de las obligaciones que podría ser el usuario, a que hace referencia, ¿no? Así es. Está el representante legal, porque se necesita la e-firma de la empresa que va vinculada a la e-firma del representante legal. Y aquí hay que aclarar que esta e-firma es la misma que se utiliza con el SAT, es la que se utiliza con la Secretaría de Economía, no hay otra e-firma, es la misma, va vinculada obviamente al representante legal y a la persona moral. Y bueno, el usuario que maneje, que suba la información al portal de la Secretaría de Economía debería ser en los hechos el comisario, ¿no? O podría estar para que se dé fe de que está vigilando el cumplimiento de todas estas disposiciones legales. Aunque bueno, podría ser cualquiera, no hay algo que lo señale así, ¿no? Pero sería lo recomendable, digamos. Así es. De hecho, por eso tiene usuarios autorizados, porque se entiende que el representante legal no puede con todo, va a nombrar pues al contador, va a nombrar a otro administrador, un ayudante. Pero la firma es del representante legal. Entonces legal, equivale a la firma autógrafo. ¿Quién es el más responsable de todos? Así es. Y en segundo lugar, obviamente el comisario. Así es. Así es. Pero bueno, entonces, este portal nace a través de una publicación de mediados de 2014. Le dan un año a la Secretaría de Economía para que implemente el portal. Entra en funciones en julio de 2015 y en julio de 2015 empieza a operar. Y de ahí en adelante es cuando todas estas publicaciones las tenemos que hacer. O sea, a partir de ese momento tendremos que subir si caemos en alguno de estos 18 puntos o en la información sobre la estructura accionaria de la empresa, o nos vamos a disolver, a liquidar y deseamos utilizar la herramienta de la Secretaría de Economía, o somos sociedad por acciones simplificada, pues tenemos que alimentar el portal en los casos en que así proceda, ¿no? Así es muy común que mucha gente pues pasó de noche este portal. Sí. Y que llegó el COVID y el COVID aceleró la parte digitalizada, y en ese preciso momento se dan cuenta que, oye, hay un portal, ¿y qué hago con ese portal? Pues es necesario que ese portal tenga que alimentarlo. Si una persona no hizo este vaciado de información, lo puede hacer ahorita. Mientras no le haya llegado un requerimiento de la autoridad diciéndole, oye, no hiciste eso. O una auditoría, de alguien externo, interno, o el propio SAT. Bueno, si es interno o externo se puede arreglar, se puede convalidar el acto, pero si es el SAT, ya corregirlo en el momento va a ser muy difícil. Muy difícil. ¿No? Si el SAT me lo observa, oye, ¿y dónde está tu aviso a la Secretaría de Economía de tu estructura accionaria? Lo recomendable sería, ahorita que todavía no tiene nada, llegar y vaciar toda la información. Claro, va a quedar con fecha de ahorita y de un acto, pero se cumplió. Y no va a haber ningún tipo de responsabilidad. No, porque es un cumplimiento espontáneo en ese sentido, ¿no? Quizá a destiempo, pero a mí me ha tocado ver el otro día, yo constantemente con mis alumnos pues lo proyecto y le digo, mira, aquí pueden encontrar información de este tipo. A veces sirve hasta de manera profesional, porque luego uno tiene que redactar algún acta de asamblea y no sabe ni por dónde empezar, y bueno, le da uno una idea de cómo hacerlo, ¿no? En ese caso. Entonces, o tiene uno dudas de cómo presentar el balance final de liquidación, etcétera. ¿Cómo puede ser un balance final de liquidación? O, en fin, información que se tiene que subir en ese caso. Y la verdad es que ha habido ocasiones en que entro y veo estados financieros del 2021, 2022, 2023, 2024. Dice uno, están alimentando todo, apenas están regularizando. Pero bueno, vamos a una pausa en este momento y continuamos con el mismo. Tenemos algunas preguntas del público y vamos a responderlas, si le parece. Y bueno, también antes de continuar tenemos algunos saludos. Tenemos saludos de Elizabeth Arisbe, de ese Teotihuacán OEF, y del contador público Alfredo Gallegos León, que voy a leer su saludo. Dice, saludos desde la ciudad de Francisco Ignacio Madero González, apóstol de la democracia, corazón de la laguna, municipio del Estado Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en los Estados Unidos mexicanos, como país
de origen en el centro del universo. Pues muchas gracias por sus saludos. Y pues vamos a continuar, maestro. Entonces, entonces platicábamos pues de la importancia de este registro y platicábamos pues que es información pública. De hecho, son 4 ventanas que aparecen de entrada en el portal. La primera, pues llama la atención, es la de consulta publicaciones. Sí. O sea, por si teníamos duda de que todo mundo puede ver esto, pues ahí está, ¿no? Están las publicaciones que se suben al portal. Toda es información que se puede ver, inclusive descargar, ¿no? La información que suben las empresas, las sociedades mercantiles en este portal, ¿no? Y es muy importante que la gente sepa principalmente que puede utilizar esta consulta para cuestiones personales o cuestiones de litigio o cuestiones simplemente por estudiar cuando tú te vas a dedicar a una empresa y no sabes pues cómo se hacen las cosas, pues ahí mismo consultas y ves cómo otras personas que tienen más experiencia tú han logrado subir estados financieros, fusiones, liquidaciones, asambleas, etcétera. Entonces, la consulta es para todo el mundo, no hay restricción, no hay ningún problema, cualquier persona lo puede consultar y va a servir ahora para mucha gente que se dedica a las licitaciones. Cambió la ley de licitaciones a licitación inversa y entonces mucha gente va a poder consultar si esa empresa tiene existencia en México o tiene nada más un laboratorio o algo así para poder saber si puede contar con esa empresa y que no sean empresas fantasmas como a veces se construían únicamente para crear un sistema que no existía, ¿no? Uh-huh. Entonces esto nos va a dar mucha certeza jurídica porque la publicación es para que todos veamos lo que no debe estar escondido y eso nos va a servir para esa parte. Y la periodicidad con la que la empresa sube información a este portal, porque si se trata de una empresa pues, de papel que no existe, que no opera, pues difícilmente va a tener publicaciones en este portal, ¿no? En ese caso. Y bueno, obviamente son 18 publicaciones de sociedades mercantiles. Hay una, por ejemplo, que llama la atención. Es consulta pública, nada más se me olvidó comentar algo. Uno entra y de entrada le ofrecen la lista de lo publicado en los últimos 30 días, ¿no? Así es. Ajá. La consulta puede ser yo le llamo consulta tradicional, nada más se llama consulta. Uh-huh. ¿Pero por qué tradicional? Porque durante 30 días puedes verificar lo que en 30 días se ha subido. Uh-huh. Y esa sería una consulta rápida, nada más viendo qué subieron en 30 días. Pero puede ser una consulta más avanzada, uh-huh, donde quieres saber algo muy específico de una empresa. A lo mejor dices, quiero saber de tal empresa el estado financiero o de tal año. O todo lo que ha publicado. O todo, ¿no?, lo que ha publicado. Pero ya quieres algo más específico de una persona, ¿no? Y va a ser de mucho tiempo atrás. Bueno, desde 2015 al día uh-huh, hasta la fecha de hoy. Y esas consultas son muy buenas porque tú ya puedes tener una idea de cómo ha ido la empresa en su evolución, si va bien, si va mal, y esas son las consultas que puedes realizar. Esas consultas, además, puedes imprimir, le llaman ellos una boleta, la que va a traer el título de la empresa que se dedicó. Uh-huh. Del lado derecho va a traer el usuario que lo está imprimiendo y va a traer lo que ellos han publicado, el extracto de lo que ellos han publicado. Aunque uno entra, digamos, no se identifica uno para entrar, ¿no? O sea, uno entra y se... No, el usuario, perdón, que subió la información. Perfecto. Sí. Ahora, en este caso, entonces, la búsqueda puede ir hasta donde uno quiera, ¿no? En ese caso. Y se pueden imprimir y viene la cadena original y el sello digital que se genera por cada publicación, porque está firmado electrónicamente, ¿no? Sí. Como todo lo que sellamos electrónicamente, nosotros tenemos una firma, una e-firma que ponemos electrónicamente y esa firma, al momento que nosotros subimos esa información y la publicamos, tenemos que poner la e-firma y al poner la e-firma se hace una cadena. Y se genera el sello digital. Y todo eso viene dentro del documento, ¿no? Es correcto. Bueno, ahora llama la atención, por ejemplo, digo, en general es información
en principio para cualquier tipo de sociedad mercantil o cualquier persona, como ya usted lo señaló, que se rija por la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no sea de las 6 que conocemos como sociedades mercantiles en principio, ¿no? En este caso, por ejemplo, y todos son en general, excepto una, que es el reglamento de los empresarios de transporte. De estas 18, y la que llama la atención es esa en particular, porque es de los empresarios de transporte únicamente. ¿Este reglamento se tiene que subir? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? Bueno, sí es obligatorio porque nos marca el artículo 50 bis en concatenación con el 73 y el 123. Nos dice que tenemos que subirlo. Es un reglamento de cómo, de cuáles van a ser los procedimientos para el pago de trabajadores, porque un trabajador de transporte sale a las 10 de la mañana de hoy y a lo mejor llega a las 10 de la noche en otro lugar y se regresa otra vez. Entonces, como tienen una actividad especial, lo que llaman en la Ley Federal de Trabajo un trabajo especial, igual que los buzos, igual que otras personas, entonces hay un reglamento de transporte que tienen que subirlo. Y hay una jurisprudencia que dice que no, pues las cuestiones reglamentarias no es necesario subirlas. Sin embargo, lo lógico es que si no hay nada que esconder, pues, se suba el reglamento y no pasa a mayores, ¿no? Pero al final de cuentas es un simple reglamento que habla de la normatividad interna. Así es. El otro que también llama la atención, bueno, es el de la escritura, del acta constitutiva, ¿no? De la escritura constitutiva. Esto implica que primero formamos la sociedad, la inscribimos en el registro público de la propiedad del comercio, la damos de alta en el SAT, generamos su e-firma, generamos la e-firma del representante legal o algo así, y ya después subimos esta acta aquí en el acta de asamblea, aquí en el portal, ¿o cómo sería en ese caso? Sí, o es antes de, pero ¿cómo sería la operatividad si no hay e-firma, no? Sí, yo creo que como todas las empresas, así como bien lo acabas de escribir, se hace todo ese procedimiento e incluso se hace los procedimientos de permisos de establecimientos mercantiles, licencias, uso, etcétera. Y una vez que se tiene la e-firma y una vez que se tiene el acta de asamblea, y nosotros ya tenemos entonces ya la escritura notarial, entonces ya subimos todo, porque al final de cuentas requerimos el acta de asamblea, requerimos la e-firma, requerimos la firma de la persona moral para subirlo todo y poder tener la oportunidad de subir Aunque habla de la convocatoria de Asamblea General Constitutiva, entonces... Si hacemos una convocatoria va a ser antes de todo esto. Entonces... Y eso ya lo tendremos que hacer después. Ya no tenemos forma de subirlo si no tenemos no hay firma, forma de que podamos subirla antes. Ajá. Ahora, otra de las cosas que llama la atención es precisamente el aviso sobre la estructura accionaria vigente. Sí. Este aviso, si no mal recuerdo, primero se implementó en materia mercantil un año antes que en materia fiscal. Si no mal recuerdo, en materia fiscal fue parte de la reforma de 2019 que entró en vigor en 2020. Y en materia mercantil creo que fue parte de la reforma de 2018 que entró en vigor en 2019. Es decir, primero se implementó en materia mercantil y después en materia fiscal. Sin embargo, tenemos que cumplir con los dos avisos, ¿no? El de la Secretaría de Economía y el de el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué importancia tiene desde la inscripción en el registro, desde el libro de socios y accionistas, para que empecemos por lo primero, ¿no? Sí, yo creo que es muy, muy, muy importante. Primero, la estructura societaria va a ser un libro, principalmente, donde vamos a tener nombre, domicilio, edad, el tipo de acción que tiene, la cantidad de acción, si es preferencial, si es común, si es qué tipo de acción tengo. Valor nominal, etcétera. Y en ese libro, donde voy a tener las acciones. Físico. Donde voy a tener las acciones, las características de la acción, el valor de la acción, cuántos tiene, etcétera, nos va a generar como consecuencia no solamente el que un socio tenga una acción, sino qué va a pasar al momento que el socio fallezca, muera o traslade esos
a esas acciones, diga, la vendo a él, se la cedo, la regalo o le doy en usufructo. La doy en garantía. A lo mejor no la regalé ni la sigo teniendo, pero la puedo dar en usufructo, la puedo dar en garantía. En garantía. Para el pago de una deuda, etcétera. O como pago adelantado de una deuda, de una vez que cobre, pues te cobras de aquí. Entonces ya para evitarme el que me esperen a que me cobren, mira, aquí te dejo en garantía y cobras la deuda en el momento que me toque. O están en depósito, ¿no? Por ejemplo, todo ese tipo de situaciones se tiene que señalar dentro del registro físico que maneja internamente la empresa. Y como la acción es un bien inmaterial, es decir, un bien intangible, pero es un bien. Que además el Código Civil le da la naturaleza de bien mueble, ¿no? Bien mueble. Por disposición de ley, ¿no? Y es un bien que puede ser afectado por un contrato, por un acuerdo de voluntades, por un convenio, por una venta. Entonces, esa estructura societaria también la quería Hacienda y la quería para saber también quién es el que lleva el control mayoritario de las acciones, quién es el beneficiario real de los ingresos. Y entonces no solamente nos los pide en el libro, nos pide que lo traslademos no solamente a la Secretaría, al Registro Público de Comercio, sino también al portal. Entonces lo llevamos internamente dentro de la empresa, es un libro físico. Un libro físico. Y resulta que alguien vendió acciones o donó acciones o pues se falleció un accionista y hay una herencia de estas acciones a un heredero X, etcétera. Todas esas transmisiones de propiedad o afectaciones a las acciones se tienen que inscribir internamente en el libro físico. Es correcto. Pero eso que se publicó en el libro físico, después se le tiene que dar aviso a la Secretaría de Economía. Es como un reflejo de lo que se lleva físicamente en la empresa. Se tiene que hacer, se tiene que subir a este servicio, en este caso, ¿no? A este portal, perdón. Y en ese caso, pero ahí sí se protege como más la información, ¿no? Sí, porque los socios tienen el derecho de decir que no quieren que se les digan toda la estructura que ellos tienen, pero tienen la obligación de al menos poner la estructura societaria, tipo, nombre y cuántas acciones tienen y qué tipo de acción es. Los demás datos o las demás anotaciones serían opcionales, pero lo mínimo es esto. Aquí lo único que dice, por ejemplo, estoy revisando una y dice que la empresa fulanita de tal hizo una publicación del aviso de inscripción, pero no dice más. En este caso no dice quiénes son los accionistas, quién compró las acciones o quién las heredó o quién las donó, quién las recibió, no dice nada de eso. Pero la información está protegida o de alguna manera está protegida por la publicación de sociedad. Sí, se protege por los datos personales y por otro lado es información sensible, pero además también la información está replicada en el portal de la Secretaría de Economía, que si la autoridad fiscal quisiera ver que cumplimos con todo eso, pues no basta nada más con que se comunique y se lo solicita a la Secretaría de Economía, ¿no? Es correcto, porque son operaciones que son muy importantes para la Secretaría, ya que al final de cuentas gran parte de todos los ingresos de las empresas se van a quedar en el SAT, ¿no? Entonces ellos quieren ver que reflejes todos los ingresos y que si vendes una acción, pues también le toca su parte de la acción. Y si no dices quién es la acción, entonces, ¿cómo pueden decir que tú eres el nuevo dueño de esa acción? Porque tiene que aparecer publicada que tú ya compraste esa acción y que tú eres un socio. Si no tienes una nulidad relativa, no serías el socio, aunque hayas hecho un contrato y aunque te hayan vendido, pero no lo publicaste. No se perfeccionó la transmisión de propiedad de las acciones. Así es, ¿no? Y podría decirte, oye, tú no eres el socio está registrado. Que luego es muy común, ¿no? Los contadores hasta dictaminamos operaciones de venta de acciones y sí se pidió que el contrato de compra-venta, a veces hasta acta de asamblea para ver si se otorgó el derecho del tanto y la transferencia de dinero y todo eso, pero no se volvió a ver el registro de socios y el registro de socios y accionistas ni siquiera existe en la empresa, ¿no? Y no se presentó el aviso a la Secretaría de Economía y no se presentó el aviso al Servicio de Administración Tributaria y pues lo más importante es la inscripción primero en el libro físico y replicar esa inscripción ante la Secretaría de Economía, ¿no? Sí, si no existe eso, entonces no existe ninguna transacción ni nada. Habrá Dios que estamos, nada. O sea, le hicimos números,
pero no existe la operación como Así tal, es. ¿no? Entonces, el registro de socios o accionistas es, ahí sí se perfecciona la transmisión de propiedad de las acciones con la inscripción en el en el registro de socios accionistas interno y su réplica ante la Secretaría de Economía, ¿no? Y ya lo demás, pues es el aviso al Servicio de Administración Tributaria, que pues también tiene sus efectos de no presentación, pero la transmisión de propiedad ya se perfeccionó con la inscripción física y la publicación a la Secretaría de Economía, Es ¿no? correcto. Entonces, en ese caso, pues sí es muy importante verificar que esto se haya realizado, porque si no, pues las acciones están en el limbo, En ¿no? el limbo O siguen siendo propiedad de la persona que originalmente las poseía, ¿no? y que está publicada para él. Es como Ajá, cuando tú compras una casa así y es. no haces la escritura, nada más te quedas con el contrato privado de compraventa, pues la casa Ujú. sigue siendo de la persona que está inscrita. Entonces, en este caso, es bien importante tener presente este tipo de situaciones, porque si no, estamos haciendo cosas de papel y nada más, que no tienen no generan ningún efecto jurídico real, ¿no? Así es, la publicación, porque este sistema electrónico es para publicar, el código de comercio es para publicar, inscribir y anotar. Y entonces esta publicación que se hace en este registro es para que todos la conozcan, para que pueda surtir efectos contra terceros y que no llegue terceros a decir es que tú no eres el dueño de las acciones, es que tú no hiciste una asamblea, es que tú no hiciste esto otro. Entonces ese es el objetivo principal de poder inscribir todos esos actos de comercio y que de alguna manera se opongan a terceros, ¿no? Para tener una seguridad jurídica de que lo que estamos haciendo está correcto. La otra que llama la atención es, porque trato de seguir así como la vida de la empresa, sería la convocatoria de asambleas generales. Si nosotros deseamos, o sea, tenemos que hacer asambleas generales por lo menos una vez al año, ¿no? Sí, De sí. asambleas de socios o accionistas. ¿Qué se hace en esta asamblea general para la gente que no está familiarizado con este tipo de Generalmente situaciones? primero hacemos el citatorio, Ajá. donde ponemos el orden del día y ya una vez que se celebra la asamblea, vamos a suponer que se celebró inmediatamente la primera hora, hubo quórum, hubo todo, y celebras la asamblea. En esa asamblea se van a tratar los problemas y se toman soluciones que ahí mismo se ponen dentro del acta de asamblea. Terminan, la firman todos, en teoría la firman todos, y una vez que la firman, tú esa acta de asamblea tendrías que subirla y para que esté legalmente. Porque aquí es la convocatoria, ¿no? En principio, es la convocatoria en primera instancia. O sea, primero pues, tenemos que citar a todos, ¿no? Y esto se tendría que hacer a través de este portal, aparentemente. Pero, ¿qué pasa si los llamé por teléfono, no hice la publicación o les avisé verbalmente y llegaron a la asamblea y firmaron el acta y dejaron evidencia de que sí asistieron todos? Pues yo creo que hay actos que ahora sí que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y si lo principal es en la asamblea y la convocatoria se hizo antes y ellos llegaron a la reunión, firmaron todos y todos están ahí, se entiende que lo accesorio, que sería la convocatoria, seguiría la suerte de lo principal. Y ya no tendríamos que hacer ninguna publicación en el portal. Es correcto. Y se podría omitir en ese sentido, ya que pues está la asamblea y acudieron todos. Pero ahí sí tendrían que firmar todos. Malo que uno solo no haya firmado. Malo que alguien no haya acudido, porque entonces se entendería que tendría una nulidad absoluta todo el procedimiento. Porque luego es muy común que digan que asistieron todos, pero no firman todos, nada más firma el comisario o el comisario, generalmente el presidente del consejo de administración, etcétera, el escrutador y nada más. Pero realmente no dejan evidencia de que todos los accionistas estaban presentes en este caso. Hay algunos que se ponen como chiste, yo creo, se negó a firmar, ¿no? O sea, definitivamente no es posible. O sea, eso habla de que hay un acto que está mal encadenado con la convocatoria. Entonces, yo creo que si la convocatoria no se subió, pero el acta de asamblea está bien, sin problema alguno. Malo cuando no está bien. Y si la convocatoria sí se subió, pero no acudieron todos y se toman decisiones por mayoría de votos, estarían sujetos de los afectados
a decir esta acta es nula y no surte efectos las decisiones que se toman en esa asamblea. Pero si lo citaron y no fue, y los demás votaron por mayoría de votos X. Debemos de tener la constancia de que sí fueron citados, ¿sí? Sí, o sea, se subió la convocatoria al portal, se hizo la reunión, acudieron, no todos, pero sí acudió la mayoría de los que tienen mayor número de acciones, tomaron ciertas resoluciones, firmaron todos los asistentes, pero ahí no asistió el 100% de las acciones. ¿Pero por ciento mayoría de votos se considera válida? Sí, se considera válida. Yo lo que haría en ese caso, generalmente lo pones en el portal y en la misma acta de convocatoria se les notificará por vía electrónica a todos, porque les pides que den un correo electrónico y ahí les envías la misma convocatoria y con eso refuerzas el hecho de que ya fueron notificados. Perfecto. Entonces está la asamblea constitutiva, la convocatoria a asambleas generales. Luego tenemos pues los estados financieros, que es algo que viene ahí el informe del comisario, los estados financieros vienen en un solo apartado. Ya vimos también lo de la estructura accionaria. Sí, los estados financieros no son obligatorios presentarlos. Puedes hacerlo, no puedes hacerlo, depende de los socios. Generalmente, cuando tienes una empresa sana, saludable, sin problemas, lo presentas. Mucha gente dice, no, estados financieros no quiero presentar, ni notas del estado financiero. Nada, ¿por qué? Porque no le agrada o porque simplemente no es su objetivo poner los estados financieros, ¿no? Pero es opcional en ese opcional caso. Totalmente. Pero bueno, sí tengo, ya dijimos, se hace la convocatoria de la Asamblea General de Socios. Cada año tengo estados financieros, por lo menos una vez, o sea, te tienen que ser los estados financieros del ejercicio 2021, 22, 23, etcétera. Esos estados financieros se tienen que reunir forzosamente los socios, por lo menos una vez al año, para aprobar esos estados financieros, ¿no? Así es. Y decidir qué se va a hacer con la utilidad o con la pérdida que aparece en esos estados financieros. Y también es obligatorio que por lo menos una vez al año el comisario rinda su informe, ¿no? sobre la vigilancia que ha ejercido sobre la operación de la entidad, ¿no? Así es. Por eso el artículo 25 nos establece que todas las que son operaciones trascendentes de la empresa, como son los estados financieros, como son el rendimiento de cuentas del comisario, tendrían que registrarse, ¿sí? Sin embargo, han dejado opcional los estados financieros y el comisario no lo han tocado. Y con el pétalo de una rosa. Como que se les ha olvidado un poco, como que sigue siendo un florero, ¿no? Pero en la realidad, pero no en la ley. No en la ley. En la ley sigue siendo responsable y todo, ¿no? Pero como que... Incluso en materia fiscal también. También, pero pues como que lo dejan muy libre. Bajo ciertas circunstancias, sí. Entonces, en este caso, bueno, cada año hay que celebrar la Asamblea General de Socios, hay que presentar los estados financieros, tiene que decirse si hubo utilidad, si hubo pérdida y qué se hace con esa, ¿Y qué haces con esa utilidad. Se tiene que incrementar en su caso la reserva legal con el 5% de la utilidad del ejercicio, hasta llegar por lo menos al 20% del capital social. Hubo utilidad, ¿no? Cuando hubo utilidad. Y no se pueden repartir dividendos en teoría si la empresa, porque en los hechos hacen cada cosa. En los hechos es diferente, pero en la teoría no se deberían de repartir esos dividendos, pero en los hechos a veces se aprueban las utilidades, ni siquiera por todos, y se dividen las utilidades, ¿no? Y eso es lo que también en este portal se va a ver exactamente, y que alguien podría decir, oye, esto que están haciendo no es lo adecuado. Por eso lo ideal sería bueno subir los estados financieros, o las actas de asamblea donde se aprueban los estados financieros, con los estados financieros y el informe del comisario, para dejar evidencia de que sí se aprobaron los resultados de cada año y que cuando se repartieron dividendos, cuando se redujo el capital, etcétera, pues eran utilidades que ya venían dentro o sea, que se estuvieron informando año con año a la Secretaría de Economía, ¿no? Y eso no nos lo podrían cuestionar en un momento dado las autoridades, ¿no? En ese caso. Entonces no se pueden repartir dividendos si en teoría no se aprueban los estados financieros, si hay pérdidas mayores a las utilidades acumuladas, porque las utilidades primero se tienen que destinar
absorber las pérdidas de la empresa y no se pueden repartir esas utilidades habiendo pérdidas acumuladas, ¿no? Así es. Y tiene que haber más utilidades que pérdidas para poder repartir utilidades en ese caso, pero también se tienen que formar esa reserva legal que mencionamos en ese caso, es obligatorio, Sí, ¿no? en esas asambleas tienes que tomar la decisión de todo ello, ¿no? Por ejemplo, todos los que tuvieron COVID pues tienen pérdidas acumuladas del 2021-22, obviamente 23-24 pues no tienen utilidades, ¿verdad? Sí, hubo efectos muy importantes para las empresas a partir del COVID, las ventas se fueron para abajo y traen pérdidas y demás. Pues se nos acaba el tiempo, maestro. Vamos a continuar la semana que entra con este tema. Vamos a ir repasando pues, todos los actos que se tienen que subir a este portal y la importancia de cada uno de ellos y algunas utilidades adicionales que da el portal, ¿no? Porque puedo liquidar empresas sin pagar ni un peso a través del portal, nada más con clics. Así está restringido, pero va a estar, es muy bueno porque sirve para la liquidación. Pues entonces tenemos una cita la próxima semana, maestro. Claro que sí. Usted con nosotros y el público con nosotros dos. Gracias. Le agradecemos nuevamente por el apoyo para la realización de este programa y pues ya les dijimos que el tema de la próxima semana va a ser también en la segunda parte de este tema, de los avisos al portal de la Secretaría de Economía. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su apoyo. Aquí los esperamos la próxima semana.